Bueno, mi nombre es Gabriel Bomaro, soy sociólogo. Trabajé en el año 2000, entre el año 2002 y el año 2003 sobre el diario Sur en una investigación que hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación con Valeria Manzano, que es historiadora. Y esto lo hicimos como parte de un proyecto más amplio sobre la izquierda en la prensa diaria, digamos, eh, en el que también investigamos sobre otro diario que se llamaba La Calle, que salió 3-4 meses en el año 74, que también fue un emprendimiento en el que estaba el PC, como en el caso de Sur. ¿Cómo es el acontecimiento de salir con un diario de izquierda en pleno... se cae el muro de Berlín, los 90 también con este tema de la hegemonía, ¿no?, de los multimedios? Bueno, mira, en principio el diario Sur era una, digamos, es una vieja idea del PC, que debió haber salido antes del 89, en el 87, 88 por lo menos. De hecho, los entrevistados me decían que hasta, digamos, en su momento Página 12 podía haber sido ese diario que el PC quería hacer, pero finalmente no aceptaron, digamos, no acordaron con la Nata el financiamiento de ese diario. O sea que digo, es una idea que viene por lo menos del 86-87, no es una idea que surge en el 89 y que se plasma enseguida. Por problemas organizativos, financieros y burocráticos, todo esto se fue, digamos, retrasando, y el diario sale en pleno periodo de hiperinflación. Ese fue tal vez lo más incómodo para el diario, fue eso, digamos, salir en un periodo donde los costos se van, digamos, a las nubes, caen la venta de los diarios, bueno, en fin. Pero respecto de la cuestión del muro, en realidad es interesante, digamos, pensarlo por ahí de otra manera. ¿Por qué? Porque en el año 87, 88 nadie pensaba que el muro se iba a caer, mucho menos aquellos que estaban dentro del PC o del campo de la izquierda, digamos, prosoviética. Con lo cual, no, digamos, no había una conciencia de sacar el diario en un contexto de crisis, ni del marxismo, ni, digamos, del marxismo un poco más sí, porque había ya, digamos, revisiones, pero no del bloque soviético, por lo menos. Sí, en cambio, hubo un fuerte apoyo económico de la Unión Soviética, que mandó casi todo el papel con el que se hizo Sur. O sea que, digo, para que veas que todavía la Unión Soviética tenía capacidad de apoyar un proyecto, digamos, no era un país en caída, como lo fue muy poco tiempo después. De hecho, se dice que cuando se acaba de mandar, cuando paran de mandar el papel, muere el diario también un poco, ¿no? Sí, de todas formas, bueno, yo creo que, digamos, paradójicamente, si, digamos, uno podría pensar que el final de Sur sí, a mi entender, está más signado por cuestiones políticas que por cuestiones económicas. Aunque la explicación oficial es que tiene que ver sobre todo con cuestiones económicas. De hecho, el último editorial firmado por Gilbert dice: nos comió la crisis económica y la supercompetitividad del mercado de los medios, digamos. Él dice, o sea, hubo acá un fracaso económico. Ahora, si uno sigue la historia del diario, digamos, se da cuenta que como proyecto político, periodístico, ya se había agotado antes de desaparecer como diario. Duhalde se había ido, Aznar se había ido, digo, toda esa alianza que forma el PC con grupos peronistas ligados a la izquierda peronista, con otros grupos, digamos, de izquierda satélite del PC, etcétera, digamos, en esto que el PC, digamos, llamaba el Frente de Liberación Nacional, que era esa como la política que estaba atrás. Se había agotado, digo, todo este esquema de alianzas antes de que el diario deje de salir el 28 de diciembre del año 1990. Digo, varios meses antes ya esto venía en picada. O sea que no es solamente económico, ni principalmente, creo yo, económico, el problema del diario. Aunque, déjame decirte una cosa más, es que el problema, o por lo menos
la dificultad de cómo pensar un diario de izquierda, por tanto, no a priori masivo, en términos económicos, digamos, cómo pensar esto en términos económicos ya estaba en los orígenes del diario. Al principio, cuando se empezó a pensar Sur, había por lo menos dos posiciones. Una que quería hacer un diario como los demás, como Clarín, como Crónica o como cualquiera que se imaginaran. Nombré dos porque creo que tiene mucho que ver con quién se imaginaba competir Sur. Con Clarín por su masividad y con Crónica por su carácter de clase, si se quiere, ¿sí? Y había otra posición que decía, seamos más modestos, hagamos un diario más chico, tipo Página 2 en su momento, pocas páginas, poniendo poca planta periodística, menos gastos. Bueno, se impone la posición de máxima, se impone la de hacer un diario con un montón de páginas, con un montón de periodistas, con un montón de fotógrafos, con un montón, una planta muy grande, y por supuesto sostener eso económicamente no es fácil, y menos en un contexto de hiperinflación, y menos en un contexto, como bien vos decías, donde uno de los apoyos económicos entra en crisis fuerte como la Unión Soviética. El estudio que hiciste vos en el informe sobre el tema del lenguaje del diario, ¿cómo lo calificás, cómo lo ves, el tema del lenguaje, cómo escribía Sur? Mira, Sur tenía, creo yo, una de las cosas más interesantes que tuvo Sur para mí fue muchas de sus plumas. Fue un diario con periodistas muy buenos y en ciertos aspectos muy innovador. En muchos otros fue bastante poco innovador y repitió vicios, de la izquierda periodística y no periodística. Pero creo yo, por ejemplo, en la sección cultural, en la sección espectáculos, estuvo en la sección policial también, tenía plumas muy, con mucho estilo, con mucha ironía, jugaba mucho con la ironía, algo que no era clásico en la izquierda, tenía mucho un juego con la ironía, con reírse un poco de ciertas cosas, pero les costaba más reírse de sí mismos, por ejemplo. Había cierta solemnidad, por otro lado, muy de la izquierda, les costaba bastante reírse de sí mismos, les costaba bastante pensar la propia realidad con una cierta ironía y un cierto sentido del humor. Y en la sección política, sobre todo, y en la internacional, hubo un caso muy conocido en Sur, que fue la tapa de las elecciones uruguayas. Al día siguiente de las elecciones uruguayas, Sur publica su tapa diciendo: el Frente Amplio ganó en Montevideo. El Frente Amplio había perdido las elecciones en Uruguay, pero ganó la municipalidad, de la capital. Ahora, el título de tapa no era el Frente Amplio perdió en Uruguay, pero ganó, sino que era el Frente Amplio ganó en Montevideo, ¿no? Como una construcción bastante particular del acontecimiento. También tenía esto, Sur, tenía como una especie de contradicción entre cosas más de esa forma tan sesgada de leerla, la realidad por ahí que tiene cierta, tradición de izquierda, y otra cosa muy renovadora y muy interesante desde el punto, de vista estético y político también, en ciertas plumas y en ciertas secciones, en ciertos debates que no se daban ni siquiera en Página 12 en ese momento.